para esta sesión. Entonces, profes, muy buenos días, pues deseándoles un feliz inicio de semana. Bueno, lo que nos convoca a esta reunión es pues la situación en cuanto a la asignación de escenarios de práctica. Yo sé pues la preocupación que han tenido ustedes y pues cómo me han de una u otra manera compartido esas situaciones muy particulares de cada uno de los estudiantes, pero en el momento tanto la líder del programa como la líder nacional de práctica se encuentran en una misión fuera del país. Nosotras el viernes pues nos reunimos como directoras de práctica precisamente para mirar algunas estrategias y que obviamente no afecten a los estudiantes. Hay que darles a los estudiantes un parte de tranquilidad porque pues sabemos y somos conscientes que la situación que se está presentando no es culpa del estudiante. Es un proceso administrativo que ya se ha venido pues reportando y yo sé que algunas docentes me han venido comentando pues las situaciones que se presentan en zona, pero pues igualmente tanto la líder del programa como la líder de prácticas conocen toda la situación. Entonces, pues la idea no es que el estudiante se vea afectado pues su calificación teniendo en cuenta que es una situación que en este momento se está dando desde zona. Entonces, ya como hoy empezamos pues a calificar ese proceso, esa escenario 2, pues les quería pues compartir, esto no va para todos los estudiantes. Es claro que hay muchos estudiantes que tenemos y que están y presentaron y iniciaron su práctica en los tiempos y están desarrollando su práctica medianamente normal, ¿sí? Teniendo en cuenta que en este momento pues la situación del segundo periodo siempre es más corta precisamente porque nosotros iniciamos prácticamente en septiembre y estamos terminando el 15 de noviembre teniendo en cuenta que las instituciones eh, públicas del país están con niños hasta el 15 de noviembre y eso, ¿sí? Entonces tenemos que contar con esos tiempos de la institución y muchas veces se acorta. Esa es una situación que se ha presentado, hay ya pues diálogos de cómo se va a poder ver pues la práctica en ese segundo periodo precisamente por los tiempos que se manejan y pues esta semana de receso también es un corte total en la dinámica como tal de la práctica. Teniendo en cuenta esta situación y como les decía, estudiantes que ya llevan su práctica de manera pues normal, esta invitación o esta estrategia. De igual manera, la estrategia la enviamos y como les digo, ellas están fuera del país. Ellas nos comunicaron que iban a estar en evaluación de esa estrategia, pero aún no tenemos respuesta. Pero vamos a tomar, pues, como para darle también una tranquilidad al estudiante, vamos a tomar, pues, una estrategia, ¿sí? O una estrategia, pues, contándolo como horas de asistencia, pero como les digo, no va a ser para todos los estudiantes, ¿sí? Van a ser para los estudiantes que en este momento no tienen la carta de presentación, no tienen, no tienen el, el escenario, ¿sí? Entonces, en este momento, esos son los estudiantes a los cuales nosotros les vamos a dar la información. ¿Por qué vamos a ser como exclusivos con esta información? Porque ustedes saben que pues no es justo que un estudiante esté haciendo sus horas prácticas, ¿sí? Ya desarrollando su práctica y pues a otros estudiantes, obviamente no tienen la culpa los estudiantes, pero ustedes saben pues las situaciones que se presentan en que pues yo sí estoy haciendo mi práctica y a mí me están exigiendo unas horas, pero ¿por qué a los otros no? Entonces, esto es una estrategia ya muy personal. Ustedes van a mirar a quién les van a decir a los estudiantes para que desarrollen estas actividades y desde allí vamos a certificar unas horas prácticas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en claro, que no le vamos a decir a nuestros 400 estudiantes que tenemos en la práctica que esto va a ser para todos. Solo aquellos que en este momento no han iniciado su práctica pedagógica, no tienen escenario y mucho menos carta de presentación. Algunos ya tienen carta de presentación, pero no han iniciado su práctica. Allí también aplicaría esa situación. Entonces, para que lo tengamos claro,
y que los estudiantes tengan esa información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy hay un evento de la sustentación de opciones de grado y para práctica 2 es de mayor importancia la asistencia. ¿Por qué? Porque este proyecto que se va a sustentar es un proyecto aplicado que la estudiante desarrolló en toda su práctica pedagógica. Esto nos invita a que el estudiante haga una reflexión mucho más de análisis y de proyección de su proyecto de acción pedagógica y lo que pretende hacer dentro de esa aula de clase. Entonces, es también una mirada que el estudiante va a tener precisamente para dar respuesta a lo que él está construyendo en esta práctica 2. La profesora Carmen Pedraza muy amablemente nos planteó unas preguntas que yo se las voy a compartir ahorita en el chat para aquellos estudiantes que van a participar en la sustentación. ¿Listo? Entonces, es importante que a los estudiantes que les digo, ¿sí? La profe Paulina creo que me estaba preguntando algo. Sí, profe, no, hay estudiantes que no van a alcanzar las 32 horas. Por eso les digo, vamos a dar un parte de tranquilidad. En ellos no recae la responsabilidad. Ahorita generamos una estrategia, todavía no nos la han avalado, pero yo me quiero adelantar precisamente porque hoy vamos a tener esa sustentación. Entonces ya les comparto las preguntas para que les compartan a los estudiantes y los estudiantes realicen esa tarea. No es una sola participación. Sí, profe, yo entré. No, es que desarrollen esas preguntas. Entonces, de esas preguntas se les van a avalar 2 horas prácticas. Yo ya en el transcurso de la semana les voy a compartir dónde vamos a certificar esas horas porque no va a ser en el formato que ellos manejan, sino en otro formato. ¿Listo? Y eso va a ser, pues se va allí a cargar en la carpeta de cada uno de los estudiantes. Entonces, por esa parte, asistencia y obviamente el desarrollo de esas preguntas se van a valer 2 horas. También vamos a tener en cuenta los encuentros de acompañamiento tutorial. En este momento, si no estoy mal, cada una ya lleva 2 encuentros de acompañamiento. Ya cada una lo organiza como ya lo ha organizado con sus estudiantes, simplemente pues doy como algo general que se pueda presentar. 2 encuentros de acompañamiento, esas horas también se van a avalar. ¿Listo? Entonces, serían 4 horas, más 2, llevaríamos 6 horas. La profesora Carmen compartió la semana pasada un congreso sobre crianza respetuosa. Entonces, vamos a darle a los estudiantes también 2 horas de ese video, de ese congreso, pero cada docente va desde su rol como docente a plantear 2 preguntas. Obviamente tenemos que revisar, ahí está el video dentro del grupo, ya ahorita se los comparto de igual manera dentro de este grupo, para que nos tomemos la tarea de revisar el video y desde allí generar 3 preguntitas. 3 preguntitas para que el estudiante pueda ver el video, analice y responda. ¿Sí? O sea, las preguntas, no, la asistencia, sí, la asistencia es importante, pero cada una de estas estrategias, digámoslos así, cada una de esas estrategias, pues tiene que tener un fondo, o sea, no es una asistencia nomás, sino que el estudiante desde allí pueda sacar algo y aparte de eso lo pueda llevar en su momento a la práctica o pues que le fortalezca de cierta medida pues ese proyecto que está haciendo. La profe Paulina me pregunta, esas horas no se van a registrar en el formato de asistencia, sino que yo les voy a pasar un formato diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta calificación vamos a calificar lo que el estudiante entregó, profe, se los pido así como algo muy especial. Comparta, vayan cargando toda la documentación dentro de las carpetas de cada estudiante. Yo me tomé la tarea de enviarles un video de cómo crear cada uno de las fases y allí hay un comunicado donde dice qué debe haber en cada fase. Profes, recordemos las personas que han estado en la práctica que hay una auditoría y que pues yo como directora yo tengo que garantizar que los estudiantes tengan esas carpetas y yo creo que algunas tuvieron inconvenientes porque el periodo pasado no se generaba un paz y salvo y bueno, una serie de situaciones que en este momento nos llama como
como a realizar las cosas a tiempo e ir subiendo los documentos que están allí. Entonces, para que lo tengamos claro y vayamos subiendo todo lo que está allí en el comunicado, que yo les hice hasta un videito para que crearan cada una de las carpetas. La profe Paulina, espérame un momentico que estoy mirando el chat. Bueno, profe, la profe Natalia. Como les digo, no nos han avalado la estrategia, entonces en cuanto a horas, ahorita hay que decirle al estudiante, vamos a hacer esas que harían 2 de crianza respetuosa, 4 de encuentros de acompañamiento y 2 asistencia a las opciones, a la asistencia a la sustentación de hoy, que harían 8 horas, 8 horas que se van a validar, ¿sí? El resto de horas, profes, no se preocupen, ¿sí? La idea es que cuando tengamos ya respuesta, cuando ya tengamos respuesta de la estrategia que nosotros enviamos, ya se la compartimos a los estudiantes. Entonces, en este momento vamos a calificar lo que los estudiantes nos entreguen. Es importante, profes, realmente. Tengo estudiantes en el chat que me preguntan sobre el planteamiento de la pregunta problema. ¿Y qué les digo? Por favor, compartan con su tutor acompañante. Y me dicen, no, profe, lo que pasa es que él ya me dijo que esa pregunta está bien. Y yo voy a ver el planteamiento, profe, y de la responsabilidad de nosotros depende ese proyecto de acción pedagógica. Por eso es tan importante este momento, ¿sí? Ese escenario 2. Si ustedes tienen que hacer en este momento en cuanto a la retroalimentación, devolver todo el trabajo y decirle al estudiante, lo puedes mejorar, es el momento ahora, profes. ¿Sí? No podemos decirle al estudiante está bien cuando no estamos mirando un planteamiento de problema con una pregunta que transforme como tal ese espacio donde están los estudiantes, que sea coherente. Entonces es muy difícil a un estudiante llegar a práctica 4 y decirle su trabajo estuvo mal desde práctica 2. ¿Y quién está detrás de ese estudiante? Nosotros como tutores. Entonces, sí es un llamado de atención porque tengo muchos estudiantes en el chat preguntándome sobre las preguntas problemas, cómo se generan y recordemos que la pregunta problema es el punto de partida del proyecto. Si no está bien planteada, pues obviamente el estudiante no tiene una ruta para poder realizar su proyecto y desde allí generar sus objetivos y desde allí generar todo lo que implica ese proyecto desde su punto de partida. Entonces, sí es un llamado de atención y en este momento hay que ser muy objetivos en esa retroalimentación, teniendo en cuenta esa pregunta. Obviamente, pues teniendo en cuenta también el acompañamiento que le hemos dado al estudiante en los foros, que en los foros no veo dinamizada esa actividad. Muchos profes han compartido, o sea, esto no es de manera general, también pues obviamente no voy a enumerar cuántos docentes, cuántos no, pero ese espacio de los foros es un espacio donde el estudiante precisamente comparte sus avances y desde allí se hace una retroalimentación, no solo para el estudiante, ¿sí? Sino para el grupo como tal, porque lo mismo que tiene el estudiante también le puede aportar al otro estudiante. Entonces, sí es necesario, profes, que en esta calificación del escenario 2 nos tomemos la tarea de ser súper objetivos en esas retroalimentaciones, decirle al estudiante esto no aplica, esto no es medible, esto no es viable, ¿sí? Tenemos en cuenta que algunos de ellos, sí, obviamente es un mundo feliz para ellos, idealizan la práctica y quieren hacer muchas cosas, pero hay que hacerlas con los pies sobre la tierra. Entonces, es importante tomarnos ese tiempo de la retroalimentación de esa manera, que vamos a calificar cada uno de los criterios que están allí. Los criterios donde dice que son 32 horas prácticas van a calificar a los estudiantes que en este momento ya llevan su práctica muy bien desarrollada y que en este momento tienen sus 32 horas prácticas. Recordemos que para cada una de las fases el estudiante hace un corte con su formato de asistencia, allí coloca sus horas y retoma en cada una de las siguientes fases, ¿sí? Si llegado el caso el estudiante no ha empezado la práctica, este formato les voy a compartir que llevarían 8 horas prácticas de lo que les acabo de comentar, ¿sí? No vamos a centralizar las calificaciones. Mentiras, no las vamos a
¿cómo es que se llama eso? A certificar, creo que es certificar. Una cosa la centralizamos y las otras creo que las certificamos. No las vamos a cerrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues son 60 estudiantes y pues es difícil, de 60 docentes, perdón, y es difícil a cada uno abrirle esa opción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calificar, que el estudiante tenga su calificación, pero no las vamos a centralizar porque eso va a estar en cambios precisamente con la estrategia que les vamos a comentar, que ojalá no la valen para poder realizar y que el estudiante obviamente no se vea damnificado con esta situación. ¿Listo? La profe que empezaron prácticas pero no han completado sus 32 horas. Por eso, profe, si en este momento ellos ya empezaron práctica y no han completado sus 32 horas, no vamos a certificar. Le vamos a dar la calificación de las 32, de lo que llevan en este momento. ¿Sí? Allí hay unos criterios, alto, medio y bajo, y vamos a colocar igual diciéndole a los estudiantes que eso tiende pues a cambiar precisamente porque ellos van a seguir con su práctica y en algún momento va a completar sus 96 horas o si no las completa ya llegaríamos a ese momento cuando el estudiante no cumpla. Ustedes, los profes que ya han sido parte pues de la práctica, saben la situación que se presenta todos los periodos, ¿sí? Pero igualmente tenemos que cumplir con una serie de requisitos y en este caso de calificar el proceso del estudiante. Entonces, que no se estresen, que no se alarmen. De igual manera, yo a todos les he dado respuesta, porque son muchos los que me escriben que mi carta, profe, que voy a perder, que no es justo, y hasta en algunas ocasiones muy groseros, exigiendo algo que ellos saben, porque han estado dentro de las inducciones, que yo no soy la persona que les asigno escenarios de práctica. Yo soy la directora que manejo toda la parte académica del curso, el proceso como tal, y oriento esa parte, pero ellos todavía no entienden que yo esa parte administrativa no me corresponde. Entonces, muchos hablan, o sea, unos correos bastante fuertes precisamente porque yo no les he dado como tal ese escenario. Entonces, no sé por qué lo hacen, son estudiantes de practicados y ya deberían conocer pues todo el proceso que tiene la universidad. Entonces, esos estudiantes que no han alcanzado las 32 horas, vamos a calificarles hasta donde tengan, pero no les vamos a certificar, les vamos a decir, mire, como esto va a estar en constante cambio porque usted va a completar sus horas, en el momento que complete, pues vamos a ir ajustando esa calificación. ¿Listo? Entonces, no vamos a centralizar calificaciones para que yo no tenga que abrirles a cada uno el centralizador y que ustedes ajusten. Entonces, eso es de tiempo, ¿sí? Y lo dejamos allí y obviamente le comentamos a los estudiantes. Entonces, profes, preguntas creo que ya las he dado aquí respuesta. No sé si alguien más tenga alguna pregunta sobre las situaciones ya muy particulares que creo que ya he conocido, profe Marjorie. Buenos días, profe Diana y compañeras, ¿cómo están? Días, profe. Bueno, profe Diana, yo en este momento con todo lo que usted ha referido, yo no he tenido inconvenientes con mis estudiantes. Ellos han realizado sus prácticas, han asistido puntualmente a las instituciones. De pronto yo llego un poquito como a las 9:03. No sé si usted de pronto había dado ya las orientaciones de esa parte, pero si estas estudiantes no tienen esta situación, ¿debo hacerlo la orientación que usted acaba de dar o simplemente continúo con el proceso que se hace en la práctica? Claro que sí, profe, usted es bendecida, afortunada. Entonces, esta información que les estoy compartiendo es para aquellos estudiantes que no tienen escenario de práctica y mucho menos pues tienen una carta de presentación o algunos tienen, pero no han iniciado porque precisamente hoy es, esta semana es semana de receso. Bueno, en esta semana de receso también, bueno, cierro lo de la profe Mateo. Entonces, no Gracias. aplica, no aplicaría. Pero sería importante que así no les den las 2 horas en la sustentación que se va a desarrollar hoy, perdón, ellos también puedan asistir, precisamente por Perfecto. lo que les decía. O sea, es un espacio donde ellos van a mirar hasta el alcance como tal de ese proyecto que ellos realizan durante su práctica y cómo llega a esa práctica 4 y cómo llega a ser
un proyecto aplicado y una opción de grado para ellos. O sea, es importante que ellos también lo puedan analizar también de lo que ellos quieren desde su proyecto de acción pedagógica. ¿Sí? Listo, mi profe, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la semana de receso, algunas profes y me han comentado que pues los docentes van a la institución, ¿sí? Los niños no están allí, pero los estudiantes para completar también sus horas y que esta semana pues no sea perdido para ellos, que esa semana también cuente en hacer material, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta pues la autorización de la docente titular y pues la responsabilidad, la creatividad del docente en formación. Entonces, sí se puede dar ese espacio, obviamente desde el conocimiento de la institución y desde la certificación de horas que haga la docente titular. Eso se puede realizar. Entonces, para que si en alguna profe tiene ese caso, que en la institución les dijeron que sí, perfecto. O sea, la idea es que el estudiante desarrolle su práctica, tenga sus horas, pero que también fortalezca ese proceso que queremos desde el estudiante. Y como una licenciada o licenciada en pedagogía infantil, sabemos que nosotros hacemos muchas cosas en el aula y una de las tantas cosas es también crear material, ¿sí? Entonces, eso también nos aporta, ¿sí? Y desde una temática, desde algo que la docente titular pueda guiar, perfecto para los estudiantes. No sé quién más tenga alguna otra pregunta. O todo nos quedó claro, profes. Igualmente, como les digo, esa retroalimentación para este punto del escenario 2. De igual manera, ahorita, mañana tenemos nuestra segunda web de curso para que la compartan allí en los foros. Y terminada esa web, les voy a compartir a ustedes un formulario donde me comenten los objetivos, la temática como tal de ese proyecto, porque como les decía a ustedes al inicio en la primera web, esta red no es solamente una red donde cada uno trabaja solito o estamos en zona, sino que es una red precisamente de apoyo, porque tenemos docentes con unos perfiles muy importantes y que nos aportan precisamente en ese desarrollo de la práctica y eso es lo que queremos, ¿sí? Entonces, los estudiantes, las docentes que hayan eh, orientado a sus estudiantes en lectura de cuentos, en todo este proceso de lectura o de escritura. Hay docentes que han hecho una especialización, una maestría y que nos pueden aportar precisamente con teóricos, documentos que al estudiante obviamente le va a aportar. Entonces, esta red de curso es una red académica donde tenemos que apoyarnos precisamente para que esos proyectos de acción pedagógica pues estén muy bien fundamentados. Entonces, yo creo que mañana, después de la web, o el miércoles estaré enviando este enlace para que tengamos en cuenta todos estos, la temática, todo lo que el estudiante ha planteado desde su primer momento y que lo hemos estado desarrollando durante el escenario 2. Profe Mayra. Hola, buenos días. Cordial saludo para todos. Profe, bueno, yo ingresé como 3 minutos después. No sé si entendí la información y quiero corroborar. Profe, el primer encuentro que nosotros ya realizamos, el primer encuentro virtual, si las estudiantes asistieron a ese encuentro, entonces le valgo a las estudiantes 2 horas, ¿sí? En el segundo encuentro, otras 2 horas, ya vendrían siendo 4. Y la socialización que tenemos ahorita también son 2 horas. También valgo ahí les valgo esas 6 horas, profe. No sé si comprendí bien. Sí, son 2 horas de asistencia a la sustentación de opciones de grado, que van a haber tenemos unas preguntas para que el estudiante desarrolle teniendo en cuenta la sustentación. 4 horas de encuentro, porque en este momento asumo, no sé cómo ustedes, o sea, yo asumo, ustedes cada una realiza su organización, que son 2 encuentros que hasta el momento llevan 2 encuentros de acompañamiento, ¿sí? Sí, señora. Allí serían 4 horas. Y dos horas de
un congreso que nos envió la profesora Carmen al grupo del IPI, que yo ahorita les comparto por este chat. Y desde allí la idea es que podamos ingresar y generar 3 preguntas para que el estudiante responda, ¿sí? Entonces ya serían allí 8 horas que el estudiante tendría a estudiantes que no han iniciado su práctica pedagógica. Profes, en esto sí quiero ser como muy clara, precisamente por las situaciones que se dan. No es para todos la información, solo los estudiantes que ustedes consideren y pues consideren no, que tenga este tipo de dificultades para que ellos pues tampoco se sientan em, solos en sus horas prácticas y que sé que en este momento esa es la mayor situación que tenemos allí, de que ellos pues no hayan iniciado su práctica. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, la profe Cecilia. Buenos días, profe Diana, y a todas las Buenos días. compañeras. Bueno, profe, yo quería preguntarle, lo que pasa es que no entendí bien la parte donde la estudiante en esta semana de receso puede trabajar y cumplir algunas horas de práctica. En ese caso, o sea, me gustaría que me explicara esa parte. Y también quería comentarle algo, profe. Lo que pasa es que hay una estudiante que ella pues inició sus prácticas, pero a la profesora pues la van a operar y la profesora pues yo hablé con ella y me dijo que iba a durar 3 semanas sin ir a la institución. Y ellos no les dan reemplazo, o sea, ellos no piden reemplazo. Los estudiantes no van al colegio, entonces en ese caso pues me da afán con la estudiante porque ella cómo va a hacer para cumplir sus horas. Uy, profe, también me pone a pensar qué situación. Pues bueno, te voy a responder la de la semana y ya miramos la segunda pregunta. En algunas instituciones, bueno, en algunas no, en colegios distritales, aquí en Bogotá, pues los docentes van a la institución, ¿sí? Pues debe haber un diálogo de parte del docente titular y de la estudiante precisamente para certificar esas horas. Entonces, como tenemos estudiantes tan propositivos, tan creativos, desde ese cumplimiento de sus horas, ellos le proponen al docente titular si en esta semana ellos hacen material, actividades, guías, bueno, todo lo que tengamos que ver académicamente, ¿sí? Para que el docente titular pues pueda certificarle esas horas. Pero ya como te digo, profe, es una comunicación que hay de parte de la institución con los estudiantes. Lo digo porque hay varios docentes que me han comentado que esa situación se está dando y que pues no es descabellada precisamente porque el estudiante va a desarrollar algo que en algún momento nosotros desarrollamos dentro de la aula de clase y que es importante para el desarrollo. Entonces, ese primer momento lo podemos hacer siempre y cuando haya comunicación y que la institución pues tenga conocimiento que la estudiante va a desarrollar esa actividad, ¿sí? En el segundo caso, pues me pone a pensar, tendríamos que allí mirar cómo se habla pues con la docente titular pues para hacer material, profe, porque qué otra cosa podemos hacer, guías, proyección, no sé, para el otro año, qué se puede realizar para que la estudiante obviamente no vaya a perder pues sus horas. Igualmente, si hablamos de 3 semanas, ella estará llegando a finales de noviembre y eso, mentiras, a finales de octubre y al 15 de noviembre ya no tenemos niños. Entonces, ya debería, pues allí tendría que haber una comunicación, no sé si la profe se comunica con la coordinadora de la institución y buscar pues una estrategia de cómo la estudiante puede desarrollar su práctica, ¿sí? Teniendo en cuenta que los estudiantes, y esto para que nos quede claro también, porque hay situaciones que se están presentando, los estudiantes no van a hacer reemplazo de docentes que no vayan a la institución, ellos no están para hacer reemplazos, y si ustedes encuentran una situación así, me la hacen saber, yo me dirijo a la líder nacional de práctica, porque ellos no deben hacer ese tipo de actividades y asumir como tal el rol de director en una institución. Entonces, esa sería, profe, la estrategia, buscar, pues, hablar con la docente para mirar una estrategia de diseño de material, de guías o que, pues, obviamente le aporte a ella para su desarrollo, no solamente este año, sino en el otro año. Listo, mi profe, muchísimas gracias. Bueno,
profes, esta reunión era cortica porque sé que también ustedes tienen cositas que hacer. Yo que voy a compartir ahorita en el chat las preguntas que se van a generar desde esa sustentación y les voy a compartir también el enlace de grabación donde está la crianza respetuosa, que es un congreso, y desde allí ustedes como docentes van a generar 3 preguntas que el estudiante va a desarrollar y obviamente, bueno, profes, estas actividades que se van a dar, tanto las preguntas de la asistencia de opciones de grado, entonces para que les diga a los estudiantes cómo se ven entregar, ¿sí? En un formato Word, con normas APA, bien organizado, y ustedes desde allí considerarán pues la cantidad de horas que hemos en este momento estipulado para cada una de las actividades. De todas maneras, esta información la voy a dejar aquí en el chat para que quede clara y compartir pues esta grabación también para que los docentes que no pudieron ingresar tengan conocimiento pues de esta pequeña estrategia pues para que los estudiantes no se vayan en cero en este primer corte de la práctica. Y estaré pues muy pendientes de compartirles pues si nos validan como tal las estrategias que generamos como directoras para que pues el estudiante no, igualmente el estudiante para que también lo podamos socializar, pues los estudiantes no van a verse afectados en su calificación y mucho menos por las horas prácticas. Pueden estar afectados su calificación pues por todo el desarrollo como tal de ese planteamiento del problema, de todo lo que ahorita están desarrollando en el escenario 2 y ahorita en nuestro escenario 3, que es esa construcción del marco teórico. Entonces, profes, sí les pido el favor que seamos muy objetivas en esa retroalimentación de este escenario 2, porque de eso depende que el estudiante en su práctica 4, en su ponencia de cátedra de infancias, pues desarrolle un trabajo pues exitoso. Y el éxito de ese trabajo obviamente va desde esa observación de su práctica 1, pero todo gira en ese planteamiento de la práctica 2. Agradecerles, profes, la asistencia. De igual manera, cualquier duda que tengan, con mucho gusto yo estaría allí atendiendo. Bueno, profes, un feliz día y me cuentan cualquier cosita. Gracias, profe, muy amable. Bueno, Gracias, profes, profe. que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe, Hasta muy luego. amable. Gracias, muy amable, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, chao.